Buenas noches, mi nombre es María de Lourdes Posadas Martínez, mi número de matrícula es MX007078. Estoy estudiando la carrera de Contador Público en la Ciudad de México, Alcaldía Azcapotzalco. Este video es para la materia de impuestos internacionales. En esta materia se me hizo muy interesante, aunque un poco muy complicada, como que tenemos que estar bien conscientes tanto de la normativa que hay, toda la que regula todo esto, el manejo de impuestos. ¿Por qué? Porque como últimamente se está trabajando todo lo que es la globalización, muchas veces al adquirir bienes tenemos que pagar impuestos aquí en México o en otro país. Entonces es muy importante saber cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos, tanto en nuestro país de origen como en el país donde estamos, donde vamos a adquirir los bienes o donde vamos a traer la mercancía o vamos a brindar un servicio. Por eso es muy importante conocer toda la normativa y todos los términos. Antes que nada debemos de saber definir exactamente qué son los impuestos internacionales. Estos impuestos internacionales son unos tributos que se pagan al gobierno o al Estado para poder manejar o de todos los ingresos que nosotros tenemos o los ingresos que nosotros adquirimos a través de nuestro trabajo. Esta tributación lo que hace es generar recursos al gobierno para que puedan utilizarlos como recursos para los servicios públicos, para el alumbrado público, para el servicio de drenaje, para el servicio de bacheo, para los pagos a servidores públicos. De esta manera de que cada país o cada estado tiene su propia normativa y sus propias reglas para poder manejar, generar estos recursos. Obviamente puede ser diferente cantidad en un país, diferente porcentaje en otro país, dependiendo de los montos, a lo mejor hay cuotas, etcétera. Entonces, cada país cuenta con su propia reglas o propias normas para poder generar los impuestos o cobrar los impuestos. Como yo les decía, si yo, por ejemplo, que vivo en México y me voy a Estados Unidos a generar un servicio, a hacer algún servicio o adquirir, tener ingresos allá en Estados Unidos, a lo mejor tendría que pagar mis impuestos en Estados Unidos y también mis impuestos en México. A esto se le llama doble tributación, que es cuando dos o más estados o países cobran tributos sobre un mismo hecho económico. Lo que queremos es obviamente evitar esta doble tributación. ¿Por qué? Porque lo que queremos como empresas o como personas físicas generar pues más impuestos, más utilidad. Existen tres métodos para que nosotros como empresarios o como ente económico podamos evadir esto, evitar esta doble tributación, y que es a través de los métodos de exención, el método de deducción y el método de crédito. Con esto nosotros podemos evitar, que son acuerdos con los cuales de qué manera nosotros podemos evitar el pago, o a lo mejor parcial o totalmente en un país, y a lo mejor lo tengo que pagar en el país de origen, el país de residencia. Existen acuerdos con los cuales cada país con los que vamos a estar trabajando, a lo mejor yo quiero trabajar con Brasil, entonces voy a llegar a un acuerdo en el cual voy a establecer cuáles son mis reglas, y ellos también me pueden decir, bueno, tú vas a venir a trabajar y yo te voy a poner las reglas, y como un acuerdo tenemos que llegar llegar a esos acuerdos o esos convenios en los que vamos a estar con los que vamos a estar trabajando. Estos acuerdos estos acuerdos o convenios obviamente están formados por cláusulas. Cada cláusula es una condición o un deber o un haber que tiene tanto uno como el otro de los que están integrando, de los que conforman el acuerdo, el convenio, para poder trabajar de manera ordenada y de manera conforme, estar conforme a ambas partes. México cuenta con varios convenios, cuenta con convenios con Estados Unidos, con Canadá, por ejemplo está el Tratado de Libre Comercio, cuenta con convenios con Alemania, con Chile, con Bélgica, con muchísimos países. Son muchos países con los que está trabajando para traer mercancía o para llevar mercancía o para tener a gente trabajando que presta servicios. Todos estos acuerdos, entonces quedamos en que son la forma de trabajar de manera tener un acuerdo para que podamos trabajar.
Existen las cláusulas abiertas y las cláusulas cerradas. Con las cláusulas abiertas se establecen los límites de la aplicación del convenio y se fundamenta en dos normas antiabuso. Una es la que delimita la residencia y la otra estudia el tratamiento de las sociedades de personas. Las cláusulas cerradas se fundamentan en el uso indebido del convenio, permitiendo a los estados o redactar cláusulas antiabuso y de adoptar en sus términos estrictos. Existen también lo que es el término de establecimiento permanente, que es un lugar de negocios donde se desarrollan parcial o temporalmente actividades empresariales o en el que presentan servicios personales independientes. A eso se le llama establecimiento permanente. También contamos con un término que se llama residencia fiscal, el cual es un concepto mediante el cual se determina qué persona está sujeta a pagar impuestos. Y lo que es un agente dependiente o independiente también son términos que debemos de conocer como contadores o como personas fiscales, que debemos de saber en qué momento nosotros tenemos que cubrir estos o bajo qué condiciones debemos que trabajar de acuerdo a estos términos. El agente dependiente son aquellas personas físicas o morales que han celebrado contrato de trabajo para desarrollar sus labores con una compañía de seguros o sociedad en capitalización. Existe también lo que se llama subsidiaria extranjera, que son los agentes independientes son personas físicas o morales que actúan por sus propios medios fuera del marco ordinario de sus actividades en beneficio de una empresa. Esos son los agentes independientes. Yo no tengo una obligación con una empresa, sin embargo los dependientes sí. ¿Qué es la propiedad inmobiliaria? Es el derecho que posee un individuo sobre un inmueble determinado, destinado a garantizar los derechos de las personas sobre sus bienes inmuebles. Existe otro término que es la renta neta, que es el resultado de la renta bruta menos los gastos de venta y explotación, incluyendo las armonizaciones y los intereses. También contamos con lo que es el término de costo fiscal, que es el valor de los bienes adquiridos por el contribuyente y que podemos saber cuánto se gana de la enajenación de esas acciones. Los precios de transferencia son los precios a los que una empresa transmite bienes, materiales, activos, intangibles o presta servicios a empresas asociadas. Si damos cuenta, todos estos términos están diciendo que son, es la forma de que nosotros como empresarios podemos prestar nuestros servicios, como nosotros como empresarios hacemos uso de los inmuebles de otros países y obviamente también tenemos derecho a pagar unos impuestos para hacer uso de estos inmuebles, por adquirir materiales. Entonces todo esto es una relación y que debemos tener bien claros estos conceptos para que cuando nosotros tengamos que hacer nuestros pagos de impuestos, pues sepamos qué es lo que nos corresponde pagar. También existe el término de que es un dividendo, es el resultado beneficio generado por una organización y que se reparte entre sus accionistas, siempre y cuando la empresa genere utilidades y no pérdidas. Si mi empresa genera utilidades, voy a poder hacer voy a tener este beneficio. Sin embargo, pues no voy a tener de dónde poder pagar a los accionistas. Los intereses es cualquier beneficio económico derivado de una rentabilidad generada por algún activo económico, es decir, cualquier rendimiento que genera un bien en cuestión. Y las regalías son las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre otras regalías, otras obras literarias, artísticas o científicas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los artistas? Los artistas tienen obligación de pagar impuestos aquí en México si su nacionalidad es mexicana, pero también ellos, al momento de ir a brindar un concierto a otro país, también ellos tienen que pagar impuestos en otro país, porque están generando ingresos en otro país y están generando dinero de otro país. Entonces, todos estos términos se me hicieron muy importantes, muy complicados, porque como que siento que es muy rápido y como que hace falta un poco más ejercicios prácticos para poder entender esto.
pero se me hacen muy importantes porque pues debemos de conocer cada uno de los términos, como yo decía al principio, para que nosotros podamos defender o saber en qué momento cuáles son nuestras obligaciones en otro país y no tengamos que después nos veamos afectadas y que ya no podamos tener algún acuerdo, algún convenio con ese país por no cumplir. Debemos de saber cuáles son nuestros derechos también, porque muchas veces pues a lo mejor por no saber pagamos de más o pagamos lo que no debíamos haber pagado, estamos aceptando una doble tributación cuando ni siquiera sabemos que a lo mejor no estábamos dentro del rango de un importe y por eso no lo teníamos que hacer. Entonces considero que todo esto es muy importante, son muchos conceptos los que hay que estar manejando, pero si los tenemos bien definidos y a través del tiempo, pues se puede manejar. También se me hace muy importante que siempre tengamos que estar actualizados con toda la normativa, tanto de nuestro país como de otro país, porque principalmente al principio de año fiscal es cuando empiezan los cambios en las normas, en las reglas, los importes de impuestos. Todos estos porcentajes los debemos de tener muy conscientes, porque obviamente más ahorita que todos estos pagos se hacen de manera automática, entonces nosotros ya no tenemos forma después de decir, híjole, se me pasó y lo tengo que pagar. No, tenemos que estar a cumplir con los tiempos y cubrir con las cantidades que son establecidas por el gobierno. Por mi parte es todo, muchas gracias.